Macrópolis, la ciudad industrial más importante del Perú. Hola, hola, muy buenas noches, bienvenidos. Yo soy Mávila Huertas y esto es 2017, un día de destapes en el diario El Comercio, todos con relación al caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia y la manera en que Odebrecht y otra empresa brasileña, OAS, habrían financiado su campaña electoral, o bueno, la publicidad encargada de hacer esta campaña, además de una serie de obras. Han sido 3 los informes que se han publicado hoy. En el primero se señala que Odebrecht y OAS pagaron a los publicistas de Ollanta Humala. Esto es algo que el expresidente había negado. La unidad de investigación, sin embargo, del diario El Comercio ha accedido a una declaración que ofreció Valdemir Garreta, uno de los estrategas publicitarios ante el fiscal anticorrupción peruano Sergio Jiménez en Brasil en septiembre de este año. De acuerdo a ese testimonio, Leo Piñeiro, el expresidente de la constructora OAS, hoy recluido en prisión, fue quien lo buscó para que prestara sus servicios de marketing político al entonces candidato nacionalista. Es a finales del 2010 cuando Piñeiro me consultó si tenía interés en realizar una campaña en el Perú para el candidato Ollanta Humala. Esto es lo que dice El Comercio. Garreta recordó el papel protagónico que tuvo la ex primera dama desde el inicio de la campaña. Bueno, todos hemos sido testigos de que Nadine Heredia fue una persona importante que participó activamente, a diferencia de otras parejas de candidatos en la campaña electoral del nacionalismo. Y él dice, me facilitaron el número de Nadine Heredia. No recuerdo si fue el mismo Piñeiro u otra persona, pero la cuestión es que la llamé y quedamos en reunirnos. Nos hospedamos en Miraflores, en el Miraflores Park, que ahora se llama Belmont, Miraflores Park, no recuerdo si fue al día siguiente, pero fuimos a cenar con ellos a un lugar en las afueras de Lima, era un lugar reservado. Esta es una de las notas que ha publicado hoy El Comercio, que continúa investigando la manera de operar de Odebrecht. Aquí amplía otro informe Giovanna Castañeda, la historia de los asesores del nacionalismo que llegaron de Brasil. Y se habla, en efecto, de Luis Fabre y de Valdemir Garreta. También se habla de otro publicista importante. Dice, la nota explicaba que la estrategia fue diseñada por el experto en marketing político Joao Santana, que había sido el que ayudó a Lula. Recordemos que finalmente el contacto o los favores de Odebrecht para Ollanta Humala fueron propiciados por el expresidente Lula da Silva. Recordemos que Barata dijo incluso que su candidato no era Ollanta Humala, porque quería un candidato más acorde con la idea de libre mercado. Ollanta era un signo de interrogación frente a lo que podría ser ante el modelo económico. Y es por eso que luego, con la asesoría de estos brasileños, se hace finalmente el cambio, ¿no? El cambio de la gran transformación a la hoja de ruta que le permite a Ollanta Humala ganar en segunda vuelta. Ahora, se han pronunciado Ana Jara, que ha sido presidenta del Consejo de Ministros, ministra de la Mujer del gobierno humalista. Tenemos, me parece, el tuit de Ana Jara. Esto es lo que ella dice, que se investigue esta denuncia. Esto salió en primera plana del Comercio y ella inmediatamente dijo esto. Y las partes hagan sus descargos. Esperamos pronunciamiento del Partido Nacionalista. Aquí no vale el silencio. Ana Jara es una de las personas que más leal ha sido a la denominada expareja presidencial y esta vez dice que se explique, porque hay gente que apoyó este partido y que creyó en ellos y que finalmente merece una explicación. Nadine Heredia también se ha pronunciado a través del Twitter. Esto es lo que dijo. Excomunicaciones o FX Comunicaciones fue contratada por el Partido Nacionalista como consta en la OMPE. No gestioné ningún pago adicional para Garreta, para el señor Garreta. Claro, porque los montos difieren. Lo que aparece en la OMPE es un monto inferior a lo que Garreta dice haber recibido. En cualquier caso, Odebrecht trabajaba así. Odebrecht no solamente pagaba sobornos para hacerse de obras públicas, de construcciones importantes, carreteras, en fin, estadios, clínicas, hospitales. También apoyaba a los candidatos y prácticamente a todos los candidatos, porque iba a la segura. Era una manera de granjearse, de conseguir la confianza y de tender puentes con los gobiernos que podían entrar. De ahí la preocupación de Barata por tener también contento a Ollanta Humala o
sentir que tenía un acercamiento con él a través de este favor al financiar su publicidad. Hace aproximadamente un mes, si no me equivoco, o menos, este programa conversó con el periodista Joaquín Gil, del diario El País. Él tuvo oportunidad de acceder a información privilegiada que ha sido también rebotada por IDL Reporteros y explicó esta manera de apoyar también a los políticos, además, por supuesto, de los conocidos sobornos y de la formación de empresas offshore que eran creadas por Odebrecht, porque Odebrecht garantizaba el dinero que se iba a depositar ahí. Escuchemos lo que dijo sobre campañas electorales Joaquín Gil del País. Estamos hablando últimamente en el país del pago de sobornos económicos, pero Odebrecht también pagaba campañas electorales. Odebrecht tenía a un publicitario, Joao Santana, y su mujer, que tenían una empresa muy conocida de asesoría política y que prestaban servicios por encargo de Odebrecht. Odebrecht pagaba la factura de Joao Santana para candidatos. En algunos casos eran candidatos que eran presidentes y que aspiraban a la reelección, y en otros casos eran aspirantes a ser presidentes y a los que Odebrecht, a través de Joao Santana, les sufragaba la campaña para convertirlos en candidatos y que una vez en el poder les adjudicaran obras. Es decir, era una mecánica muy estudiada. En otros casos, según nos contó el exabogado de Odebrecht, Rodrigo Tacla Durán, se llegaron a pagar prostitutas a los altos cargos. Es decir, era una mecánica corrupta realmente asquerosa, si me permite la expresión. En el caso de las campañas electorales que recibieron esta asesoría pagada por Odebrecht, ¿podrías mencionar algunas? A las campañas de Panamá de 2014, si no recuerdo mal. Ok, en el caso peruano... En el caso peruano no sabría decirle. Ya. No sabría decirle. Lo que sí que podemos decir de Perú es que Odebrecht en Perú recibió contratos públicos durante los mandatos prácticamente de todos los presidentes, de Alejandro Toledo, de Alan García y de Ollanta Humala. ¿Y puede haberlos tocado directamente? Bueno, pues eso es lo que ahora la justicia debe determinar. Ok, va quedando claro entonces que este monstruo era más grande de lo que suponíamos. Por un lado, empezaba financiando campañas, luego se adjudicaba obras, pagaba sobornos a los funcionarios, ampliaba los contratos, sobrevaloraba los contratos, hacía que las ganancias crecieran porque de ahí mismo se pagaban las coimas o sobornos. Además, constituía las empresas offshore. Cuando la persona que necesitaba sacarle capital se iba o decía, ¿qué hago con este capital? ¿Cómo lo encubro? Odebrecht tenía un catálogo de empresas offshore. Y eso lo dicen también algunos fiscales en Suiza y en Panamá. Y esto, en el caso de la Banca de Andorra, tenía los representantes de Odebrecht ahí que decían, bueno, tienes que abrir esta y esta cuenta, y le daba a elegir a los funcionarios dónde querían depositar ellos su dinero. Una maquinaria perversa que cada día nos sorprende más. El doctor César Nakazaki está con nosotros para hablar. Él es defensor de Ollanta Humala y de Nadine Heredia y queríamos conocer su punto de vista sobre estas revelaciones. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Mávila. ¿Cómo lo sorprendió o no lo sorprendió la noticia muy temprano hoy? Bueno, definitivamente es una gran sorpresa porque justo en el momento que se está discutiendo para que se señale fecha en la Corte Suprema y se pueda ver el recurso de casación extraordinaria contra la prisión preventiva, revienta este tema que evidentemente, a mi modo de ver, pretende impactar en la Corte Suprema. Nos llama profundamente la atención que se hable de una supuesta declaración de un colaborador eficaz porque hasta ahora no está incorporada, tú estás señalando bien septiembre. Sí, septiembre. Entonces no la ha tomado ningún fiscal del caso en el cual participamos, que es el fiscal, como todos conocen, Juárez Atoche. No ha sido incorporada a la investigación, consecuentemente para el proceso esta declaración no existe. Y respecto al tema de fondo, como bien ha señalado hace un momento Nadine Heredia y tú has recogido, todo lo referente al pago al financista de la campaña aparece en contabilidad, aparece con los correspondientes recibos y acreditado ante los órganos electorales correspondientes. Entonces sí, evidentemente nos llama la atención, como repito, la oportunidad en que se hace,
acaban los ministros del gobierno de Ollantumala a hacer un pronunciamiento, estamos a puertas de que se establezca la fecha de la casación para ser calificada, y aparece esta declaración de septiembre que, insisto, no existe en el proceso para nosotros. Claro, no existe como parte del proceso, pero es información nueva, que podría en cualquier caso añadirse al expediente en curso o tendría que abrirse un nuevo proceso en base a estos indicios. El problema es que en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia se viene dando un patrón que es muy peligroso. Para dictar su prisión preventiva se invocaron declaraciones que hasta el día de hoy no están en el proceso penal. O sea, tú me dices, tengo un testigo que dice que eres ratero. ¿Dónde está el testigo? No te puedo decir dónde está. Quiero ver su declaración, no te la puedo dar. Entonces, si van a condenarlo sin pruebas, es evidentemente que estamos yendo a una condena anticipada. Entonces, esta declaración, para que sea oficial, para poder ser contrastada, por ejemplo, quisiéramos verificar si existe esta declaración para poderla confrontar con la declaración de Barata. Porque si los dos dicen la verdad, tendrían que existir. Sí. Sin embargo, mientras que esta declaración no se incorpore, no se puede dar esa situación. Ahora, nos llama profundamente la atención, por ejemplo, que si en algún caso estuviese investigado el señor Garreta, nosotros tendríamos que tener conocimiento de esa investigación. Y en ninguna de las investigaciones en las cuales participa el expresidente Humala y su esposa, el señor Garreta tiene la condición de investigado. Entonces, si él no está investigado en el Perú, según conocemos, ¿de dónde habría un proceso de colaboración eficaz? Es algo que vamos a pedirle a la Fiscalía que explique. Ahora, hay un convenio, hay un acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público, que claro, que mucha gente ha pedido que sea de conocimiento público, pero que parece compromete a la Fiscalía en la reserva de la información. Es decir, estas personas que están dando información en Brasil, exfuncionarios de los gobiernos corruptos que han tratado directamente con Odebrecht y todos los que han formado parte de esta magia, se han acogido a la delación, ¿no? Ellos están juzgados, en algunos casos detenidos y con penas que seguramente van a superar cualquier pena que le podría poner el gobierno peruano. ¿Por qué tendrían que procesarlos acá si más bien son colaboradores a través de este convenio? Una muy buena pregunta, pero permíteme por establecer. Hay una gran diferencia entre aportes y sobornos. Tú has hablado de sobornos y cuentas. Eso no se da en el caso de Ollantumala y Nadine Heredia. Ni sobornos, ni cuentas en Andorra, ni en ningún lugar. Ni ministros procesados, procesados por situación de corrupción. Entonces, en esa línea, ¿por qué se da esa situación? En el caso de Odebrecht y en el caso de Barata, en el caso de Odebrecht, su declaración se toma en Brasil, se deja participar a los abogados peruanos y se sigue un procedimiento legal. En el caso de Barata, la declaración se habría dado en una colaboración eficaz que aparentemente habría quedado truncada, pero en el caso de Garreta, la colaboración eficaz, según el comercio, nosotros deberíamos decir según la Fiscalía, según el expediente, según el comercio, es una colaboración que se habría dado acá, no traída del Brasil, según tenemos entendido, ¿no? Por eso es necesario, y eso es lo que le vamos a pedir a la Fiscalía, si quiere probar contra Ollantumala y Nadine Heredia con testigos brasileros, tienen que declarar esos testigos brasileros. No existen las pruebas escondidas. Ya en la prisión preventiva se han utilizado, como te repito, pruebas escondidas, porque nosotros, frente a lo que se esconde, tenemos la contabilidad del Partido Nacionalista, estamos haciendo una pericia del Partido Nacionalista para poder explicar sus fuentes de financiamiento, y ahí aparece todo claro y transparente, como esperamos demostrar. Es decir, el convenio podría pedir que no se haga público el detalle de estas confesiones o delaciones, como se llaman en Brasil, o en este caso la defensa tiene derecho a poder conocer, porque es distinta la situación, ¿no? De repente usted puede solicitarlas y se le puede mostrar a usted en tanto abogado de una de las partes, pero lo que no sabemos es, como no se conocen mayores detalles de este convenio, es si pueden ventilarse de esta manera, porque esto es un trabajo periodístico, ¿no? El periodista consigue fuentes y publica. Otra cosa es los parámetros que enmarcan un proceso fiscal y posteriormente judicial. Pero es muy importante porque si este tipo de información no se acompaña con la explicación correspondiente,
todo lo que se produce en un proceso de colaboración eficaz solo es prueba el día que hay un acuerdo y en ejecución de ese acuerdo el colaborador eficaz declara como testigo. El ejemplo, Matilde Pinchi Pinchi. Hace su colaboración y en ejecución de esa colaboración apareció, como bien recuerdas, declarando como testigo en 1000 procesos. Esa es la manera de utilizar la información de un colaborador eficaz. Pero en ese caso, Matilde Pinchi Pinchi no tenía un proceso en otro país. No, pero ok. Si tú lo que pretendes es traer una prueba del extranjero o un testigo, videoconferencia, caso, vamos, Chavín de Huántar y de Gata Ocura, ¿cómo declaraba? Por videoconferencia. O sea, si tú pretendes demostrar un caso con testigos, tienes que hacerlos declarar o presencialmente o vía videoconferencia. Lo que hay es una información que ha salido en el periódico, pero esa información, para convertirse en prueba que evaluemos si hay inocencia o hay culpabilidad, primero tiene que ser comprobada. El señor dice, celebré un contrato con OA simulado, sí. ¿Dónde está el contrato? Entregué un informe para justificar la simulación, ¿dónde está el informe? Y tiene que coincidir con los otros testigos o con las otras pruebas de cargo. Lo que hay es un tema periodístico, pero no hay un elemento formal que pueda servir para inocencia o culpabilidad. Lo que sí hay es contabilidad declarada por el Partido Nacionalista, comprobantes de pago por el costo del servicio que dio el señor Garreta y que nunca se ha cegado, y lo que no hay son sobornos y no hay cuentas en el extranjero ni offshores. Claro, lo que dice Graciela Villasís, que es la periodista que publica esta nota, dice Valdemir Garreta señaló ante Fiscalía peruana, es decir, hay un interrogatorio ya y la Fiscalía tiene en su poder esa declaración. Pero te doy un elemento. Sí. Si ese fiscal ha ido para tratar de construir una prueba, a tomar una testimonial, debió llevar a los abogados, si no esa declaración no vale. ¿Tenía que ir con los abogados definitivamente, de Humala y si es una investigación contra el expresidente Humala y su esposa, el mismo procedimiento que se dio con Marcelo Odebrecht. Tendría que haber sido una declaración en la cual participen los abogados. O sea, el problema de este caso es que, como te repito, aparecen pruebas para meterlos a la cárcel. Cuando queremos conocer las pruebas, desaparecen. O sea, tú dices, eres culpable, Nakazaki, acá está la prueba. Ajá. Enséñamela, no puedo. Eso no está permitido. Claro, la cantidad de detalles es lo que sorprende, ¿no? La cantidad de detalles, porque dice en la reunión... Pero ojo que IDL ha venido trabajando, tú lo has citado y sí, bien como fuente, donde ha ido demostrando que en las supuestas colaboraciones eficaces de Brasil hay muchas afirmaciones que no son ciertas. Hay todo un análisis periodístico sobre las inconsistencias de Barata, por ejemplo. Por eso es importante traer a la persona, someterla a un interrogatorio, y ahí es donde se determina si dice la verdad o miente. Sí, bueno, la declaración tiene una cantidad de detalle que dice, para la segunda vuelta, por ejemplo, Garreta detalló que también contó con los servicios de los brasileños Sandra Recalde y Juan Pessoa, responsables del manejo de las redes sociales. En este punto hay que recordar que ambos personajes cumplieron el mismo rol en el año 2013 durante la campaña por el no a la revocación de la entonces alcaldesa de Lima. Es que nadie discute que el señor Garreta haya dicho lo que ha dicho. Ha sido la persona encargada de la campaña en el ámbito de la propaganda electoral. Nadie discute que dio un servicio, se le pagó, están los comprobantes de pago, está la contabilidad correspondiente. O sea, todos esos datos no están en discusión. Claro, bueno, habla de una parte que en efecto la pagó el Partido Nacionalista y otra que la paga directamente la expareja Mientras que nosotros tenemos frente a esos documentos, ahora vamos a ver qué tiene la Fiscalía, porque no puede ser la versión del Comercio. O sea, con la versión del periódico ni se absuelve ni se condena a una persona. Es carne cruda que hay que procesarla, hay que cocinarla, hay que verificarla. Así es, tengo justamente un pronunciamiento del Partido Nacionalista Peruano que me acaban de hacer llegar, lo tienen ustedes en la pantalla, dice, debido a la reciente información acerca del presunto aporte por parte de empresas brasileñas a la campaña del Partido Nacionalista Peruano, año 2011, el partido ratifica que nunca recibió aportes de la empresa Odebrecht ni tampoco de la empresa OAS en ninguna campaña ni presidencial ni de cualquier otra índole.
Todos los aportes recibidos, como los gastos realizados durante las campañas presidenciales 2006 y 2011, constan en los informes presentados ante la Oficina de Procesos Electorales, incluyendo la contratación de la empresa FX Comunicaciones. Claro, no es que FX está nombrado en OMPE. Lo que no se sabe es que FX era contratada y pagada de acuerdo a estos testimonios, de acuerdo a la información por lo menos que se ha hecho pública, por Odebrecht y OAS, ¿no? Es decir, el contrato publicitario puede ser perfecto, hay un recibo y todo, pero el dinero ¿de dónde sale? Claro. El dinero sale lo importante, de otro lado, porque ¿cómo justifica el Partido Nacionalista los abonos de dinero a FX? Lo importante, Mávila, es tener claro que lo que plantea el comercio es una hipótesis. Solamente es una hipótesis. Es una hipótesis de investigación que respeto. Pero ahora esa hipótesis tiene que ser comprobada o descartada. Mientras que nosotros tenemos documentos, tenemos contabilidad, tenemos informes, la Fiscalía ahora tiene que traer a ese testigo, porque incluso está con nombre y apellido. ¿Va a pedir usted que lo traigan? ¿Puede hacerlo? ¿Es una diligencia que se puede solicitar? Perfectamente. Nosotros vamos a requerir toda la información que corresponde de Brasil y vamos a impulsarla, porque, por ejemplo, ¿hace cuántos meses estamos pidiendo que la declaración de los doleiros, bien importante, Barata dice, yo entregaba el dinero en efectivo, pero él no lo va a traer, tenían que traer los doleiros. Sí. Se tomaron las declaraciones de los doleiros allá y dijeron, nada, nosotros no hemos traído nada. Esas declaraciones favorables para la defensa de Ollanta y su esposa, meses que estamos pidiendo que las traigan. ¿Desde hace cuánto? 3, 4 meses, por lo menos. Y hasta ahora no las traen. ¿Cuál es la respuesta que le han dado? Que demoran los mecanismos de colaboración. Por eso, ojalá tuviéramos la suerte del comercio. No, para acceder a la información Claro, estoy por ir a trabajar al comercio, más bien. Todos los aportes, dice, recibidos están... Bueno, denunciamos que eso es lo que dice Ojo, también es importante... La tercera versión que aparece de parte de empresarios brasileños sobre una presunta entrega de dinero sin que exista de por medio alguna prueba. La declaración de Marcelo Odebrecht difiere de la de Jorge Barata y estas dos a su vez son distintas de la que hoy publica un diario local como versión del señor, el famoso ahora, porque ya nos habíamos memorizado a Marcelo Odebrecht, luego nos memorizamos a Barata, y ahora tenemos que también aprendernos el nombre de Joao Santana, de Valdemir Garreta y todo. O sea, pero ojalá los tengamos como testigos. Así es, la información dice con fotos no se condena. En el marco de una conversación entre privados en los que ningún miembro del nacionalismo ha intervenido. Bueno, aquí zanjan también, ¿no? Ellos dicen, por lo menos el partido no ha tenido que ver con esto. ¿Qué sentido tendría? Es una investigación que se circunscribe en cualquier caso. El Partido Nacionalista, en la medida de sus posibilidades. Tú mencionabas a Joao Santana. Sí. Por ejemplo, él era el gran publicista. Exacto. Pero el Partido Nacionalista no tenía las posibilidades. No lo podía pagar. No tenía las posibilidades. Entonces, y es por eso que Joao Santana recomienda esto. Por eso, ¿qué sentido tendría traer a una persona a la cual sí se le puede pagar, pagarle un honorario importante, reconocerlo oficialmente ante las autoridades para que no sea verdad? No tendría ningún sentido, mejor no aparecería en la contabilidad. Bueno, el partido es importante también para culminar, rechaza la forma, dice, en que determinados medios de comunicación sirven de instrumento para intentar presionar a las instancias judiciales en un caso específico y se ponen de costado en las investigaciones de políticos que sí festinaron con el dinero del Estado. Alertamos de este tipo de filtraciones de información por parte de la Fiscalía. El partido considera que la Fiscalía es la que está dando la información al comercio. En el caso del diario El País, que yo ponía el audio de este reportero, al reportero no lo informó la Fiscalía peruana. El reportero viajó a Andorra, tuvo el contacto directo con la fuente. Es como si el periodista en este caso se hubiera comunicado con familiares o con testigos de estos hechos, ¿no? Mi preocupación está en la oportunidad, porque estamos en un momento crucial. ¿Qué le dice la oportunidad? ¿Qué le dice su sexto sentido como abogado? Tratan de presionar a la Corte Suprema para que no nos admita a trámite la casación. Justo en todos estos días hemos estado haciendo campaña, que la Corte Suprema, que nos dé una respuesta. El presidente de la Corte Suprema dice, se le va a responder. Los ministros salen a respaldar a su presidente. Un hachazo. ¿Casualidad? Bueno, tengo alguna experiencia en los temas y hachas de casualidad no hay, ¿no? Ahora, el Poder Judicial, o mejor dicho, la Fiscalía, ¿se arriesgaría a detener a Ollanta Humala, a Nadine Heredia, si no tuviera una acusación lista o un mínimo de pruebas?
Porque una excelente pregunta. Cosa, es decir, estamos hablando de 100 días de arresto, de detención. Una persona inocente detenida ese tiempo tiene para presentar una demanda a organismos internacionales y que el Poder Judicial o el Ministerio Público del país le pague millonadas de reparación. Dos cosas. Para que tú miras si el caso está para servir o todavía está para cocinar, no hay pericias al día de hoy, 1. 2, para una prisión preventiva, para cambiar de comparecencia a prisión preventiva, no interesa cuántas pruebas hay. Si tú tienes muchas pruebas, acusas y vamos a juicio, en igualdad de condiciones. La regla es que el acusado enfrente libre su proceso. Pero acá se va a la prisión preventiva, se crean una serie de supuestos que no existen y que esperamos que la Corte Suprema corrija. Con gran esfuerzo estamos logrando que se tramite el caso en la Corte Suprema y aparece este tipo de cosas que ojalá no se reiteren, ¿no? Tengo un par de preguntas más para el doctor Nakazaki, pero me dicen que debemos ir a una pausa y regresamos con ustedes. Muy interesante, de verdad, hablar con el doctor Nakazaki, sobre todo en los cortes comerciales, porque uno aprende un poco más. Y justamente hablábamos del tercer informe, que todavía no hemos comentado con ustedes, que se publica y que firma Sebastián Ortiz, también periodista del diario El Comercio, porque hoy El Comercio ha dedicado varias páginas y varias notas al caso Ollanta Humala. Y bueno, el tercer informe dice que el gobierno de Humala dio obras por 8.014 millones de dólares a Odebrecht y OAS. Cada constructora ganó la licitación de 3 obras durante la administración nacionalista, la más grande fue la del gasoducto. La primera obra adjudicada fue solo 8 meses después de que Humala llegara a Palacio de Gobierno. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones, a través de Provías Nacional, le entregó a OAS la primera de las 4 obras que la empresa brasileña ganaría en ese quinquenio. Se trató de la carretera Lima-Canta por un valor de 116 millones de dólares. En este caso, claro, hemos hablado de aportes a la campaña. Usted me decía que los aportes de la campaña son aportes, digamos, la pena o el proceso difiere mucho. Claro, si es aportes, no es delito. Pero si se llega a comprobar esto, que aquí sí hubo pago de por medio para la obtención de estas obras, para la adjudicación de estas obras, el escenario es distinto. La defensa diferencia desde el primer día aportes y sobornos. Los aportes no son punibles, los sobornos sí. Pero al día de hoy, más allá que mis patrocinados sostienen firmemente su inocencia, y yo la asumo, no existe ningún proceso penal abierto contra alguno de los dos donde estén involucrados en alguna adjudicación indebida de una obra. Es más, el caso más avanzado, que es el de gasoducto, exacto, el gasoducto, hay acusación contra 2 funcionarios y lo que tengo entendido es que es una acusación que no tiene ningún fundamento, pero en ese proceso no están comprendidos en esa acusación ni el expresidente Humala ni la señora Nadine Heredia. Habría que revisar, en cualquier caso, cómo se hizo la adjudicación de solamente los sobornos se podrían comprobar si es que se establecen indebidas adjudicaciones de obras y en las cuales esté implicado el presidente de la República. Pero ese supuesto, como repito, al día de hoy no existe. Ahora, llama la atención igual porque el importe es enorme, ¿no? Y si uno... Yo entiendo que usted como defensa se apegue al tema de la letra, pero también la no a la letra, a las pruebas y a las leyes. Correcto, pero la opinión pública también, cuando arma un rompecabezas, ve que hay una lógica, ¿no? Es innegable que hay una coincidencia entre, digamos, estos aportes de publicistas que eran pagados por Odebrecht y que luego Odebrecht obtenga las obras, ¿no? Hay un punto de encuentro que es el de los publicistas. Creo que en los 3 gobiernos hay diferencias importantes. En el caso del gobierno del presidente Toledo, tenemos un caso de Coteva, totalmente construido, donde consistentemente se establece dineros recibidos y obras indebidamente adjudicadas, según sostiene la Fiscalía. En el caso del presidente García tenemos un viceministro y tenemos un conjunto de funcionarios y se tienen pagos comprobados.
En el caso del presidente Humala, dos diferencias. Primero, él está enfrentando acá, por eso es que su detención es arbitraria. Él no se ha ido a ningún lado y todos los días fue a la Fiscalía, todos los días fue al Congreso y aquí enfrentó a pie parado todos sus temas. Segundo, no hay sobornos, porque si le van a creer a Marcelo Odebrecht, tienen que creerle completo. Las declaraciones no pueden ser corte de desastre. Aportes, dice él, pero le preguntan 100 veces, y sobornos, él dice, ni un sol de soborno. Ojo. O sea, el tema no es que yo corto la mitad, la parte que me gusta la dejo y la parte que no me gusta la saco. Ojo. Entonces hay grandes diferencias que me llevan a sostener que un caso de aportes, que es el que ha construido la Fiscalía, lo que debe generar al final de un juicio justo es una sentencia absolutoria, no condenatoria. Claro, ¿y el tema del lavado de activos? Es que justamente el lavado de activos lo que requiere es que se establezca, la Fiscalía dice, esto es ilícito porque ese dinero se utilizaba para sobornar personas, la división de operaciones estructuradas de Odebrecht. Sí. Pero la Fiscalía confunde finalidad con origen. Si tú en este momento con tu dinero bien ganado sales a sobornar a un policía, la finalidad es ilícita, pero el origen es lícito. En la prueba de cargo más importante que tiene la Fiscalía, que es la declaración de Marcelo Odebrecht, él no habla de una relación de Odebrecht con el Partido Nacionalista. Él habla de una relación del Partido Nacionalista con el Partido de los Trabajadores, y que es por requerimiento del Partido de los Trabajadores, de un fondo para el Partido de los Trabajadores con fines políticos, que supuestamente se habría dado ese aporte. Si cogen la declaración de Odebrecht completa, no es para condenar, es para absolver. Claro, ahora, por otro lado va la investigación ya de los movimientos de dinero de la señora Heredia. Entiendo que no son solamente ellos dos los investigados, hay otros más comprendidos y que justamente hay diligencias pendientes para cerrar el círculo en torno a los otros, y es por eso que no sale la conclusión. Estamos trabajando una pericia del patrimonio que se generó en el matrimonio Humala Heredia, y te puedo adelantar que todo el patrimonio primero es corto, y está perfectamente justificado, como en su momento se verá en la pericia. Porque si dicen que en mi ropero hay dinero, yo pregunto ¿en qué cajón? Y el terreno de la mamá, los otros movimientos a través de la tarjeta de la señora Calderón. Todo se ha venido explicando, cada quien ha ido asumiendo lo que le corresponde, lo que es de él, al punto tal que tú te acercas mañana a la Fiscalía y le dices, ¿tiene usted alguna pericia en la cual demuestre un patrimonio indebido? Te van a decir que están a la espera. Me dicen que está usted delatando la acusación. ¿Delatando? ¿A quién delato? Perdón, dilatando la acusación. Para nada. Que está pidiendo diligencia tras diligencia tras diligencia. La conducta dilatoria es indebida y genera una sanción. Y en mis 30 años de abogado, jamás he sido sancionado por una conducta procesal indebida. Pero sí está solicitando algunas diligencias. Lo que estamos haciendo es, por ejemplo, que venga toda la información de Brasil. Si Garreta quieren que sea prueba, que declare Garreta. Si Garreta menciona que hay un contrato con OAS, que traigan el contrato de OAS. El problema es que si tú pruebas, yo tengo que contraprobar. Eso no es dilatar. Tú quieres jugar así, tu teoría del caso es esa. Bueno, mi teoría de defensa es demostrar que tu teoría no camina. Claro, porque teníamos entendido, porque también humildemente manejamos algunas fuentes, quizá no como las del comercio en este caso, que usted también las envidia, las envidiamos todos, pero que señalan que a mediados de diciembre habrían dos noticias de la Fiscalía importantes. Una que tiene que ver con la extradición de Alejandro Toledo, el cuadernillo que finalmente vería la luz, el cuadernillo hecho tal y como lo requiere la justicia norteamericana, y lo otro sería la acusación contra la expareja presidencial, porque sigue corriendo el plazo de la prisión preventiva. Si bien es cierto, todavía le queda tiempo también al fiscal para concluir. Son 18 meses de prisión preventiva. Por eso es un grave error pensar que la regla debe ser las prisiones preventivas, porque el fiscal se genera sobre presiones y muchas veces no puede cumplir en el tiempo. ¿Y usted cree que esto es parte de una campaña orquestada por la Fiscalía? Me preocupa profundamente la oportunidad. Creo que hace un par de días el presidente de la Corte Suprema ha señalado, la sala penal se va a pronunciar sobre señalar fecha para la calificación. Todos estos días hemos estado que prisión arbitraria, todo, un hacha.
las hachas no son gratuitas. Muy bien, doctor Nakazaki, gracias por haber María. estado con nosotros. Hacemos una pausa y regresamos con Jenny Vilcatoma, la congresista que también tiene que hablar de Odebrecht y de esta telaraña construida por esta constructora brasileña. De eso y de otros temas con ella regresamos.